Listo. Empezamos la grabación. Buenas noches con todos. Hoy día tenemos en este ciclo de charlas por el mes de la ELA la charla sobre las terapias físicas, y en esta oportunidad va a estar el licenciado Abel, que conoce mucho de la enfermedad y que nos va a dar una presentación y nos va a hacer ejercicios para que sepamos, según el estadio de la enfermedad, cómo deben ser nuestras terapias. Bienvenido, Abel. Muchísimas gracias, señora Marita. Por favor, a las personas que están con su cámara prendida, quiero saber si es que todos me escuchan perfectamente. ¿Sí? Perfecto, muy bien. En todo caso, bueno, agradecer en primer lugar a la señora Marita, a la señora Gabriela. Es la primera vez que doy una presentación aquí a la asociación, de la cual estoy muy agradecido. Y en todo caso, voy a hacerlo de una manera dinámica, de una manera fácil para que todos puedan entender. Si tienen alguna duda, incluso por el chat, lo puedo ver para poder interrumpir, si es que de repente algo de lo que yo pueda exponer no necesite de repente una reexplicación, ¿sí? Si me permiten, en todo caso, por favor, compartir pantalla para poder darles la presentación. Sí, ya está. Gracias, Abel. Muy bien. Perfecto. Un momento, por favor. ¿Todo bien la pantalla? Sí, perfecto. Listo. Muy bien, bueno, yo soy el licenciado Abel Pérez, ¿no? Actualmente, tengo una empresa ya de fisioterapia hace 3 años, se llama Move and Care Fisioterapia, así que para que lo puedan conocer un poquito más. Bien, vamos a empezar entonces con el tema. Básicamente, la fisioterapia en pacientes con ELA, primero es necesario conocer, en este caso, cuáles son las condiciones que el paciente se encuentra y de la cuál es la forma mucho más definida de poder tener una rehabilitación mucho más pronta y obviamente con mejores mecanismos de defensa, con mejores mecanismos de mantenimiento y por lo tanto con la finalidad de poder obtener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Entonces, para entrar directamente a la fisioterapia como tal, el objetivo primordial es aminorar el conjunto de signos y síntomas, ¿ok? Con la finalidad de manejar y mantener, como le comenté hace un momento, los parámetros de una buena calidad de vida. Ahora, este trabajo fisioterapéutico suele enfocarse en lo que es básicamente el manejo de lo que son los calambres, las fasciculaciones, ¿no? En este caso, mejorar, ¿no? De acuerdo a las condiciones del paciente, lo que es la movilidad corporal. Y obviamente que tenemos que tomar en cuenta que mayormente no sucede cursos de dolor. Sin embargo, con la experiencia, con la clínica, es decir, los calambres o en todo caso la pérdida de movilidad puede llevar pequeños periodos de dolencias, pero que obviamente con la fisioterapia la finalidad es poder aminorar. ¿Ok? Lo que quiero que sí sepan es que no va a haber ningún tipo de, digamos, de compromiso a nivel sensitivo, ¿no? De la cual eso nos permite al menos el paciente y también al fisioterapeuta poder ayudar de una manera mucho más específica, ¿no? En comparación, pues, a otras lesiones. ¿Ok? Entonces, básicamente, el trabajo fisioterapéutico va a ir enfocado a esos puntos. Ahora, ¿en qué se enfoca directamente la fisioterapia con el paciente? Es, primero, corregir la postura. ¿Ok? Esa corrección de postura no va a ir abocado, no va a ir evocado básicamente al fortalecimiento, sino más que todo a mantener las posiciones adecuadas que el paciente necesita justamente para poder manejar su vida de manera cotidiana. ¿Ok? Otro punto, y como lo acabo de comentar en la presentación anterior, es aminorar ciertos dolores que puede presentarse como no puede presentarse en todo caso, dependiendo de la actividad, dependiendo de la forma de dormir, dependiendo de la forma en cómo se mueve el paciente y obviamente dependiendo también de la función que tiene la persona respecto al estadio justamente de la condición. Una de las cosas sí principales que debemos tomar en cuenta es la disminución de la rigidez muscular, ¿no? Que a través de los masajes, a través de los estiramientos, a través de utilizar patrones de movimiento, logramos mejorar justamente esta condición.
¿no? Definitivamente todo este enfoque va a ser para promover la independencia funcional, ¿no? Es decir, que el paciente sea lo más independiente posible dentro de todo lo que implica justamente su condición y sobre todo también, aunque no soy fisioterapeuta respiratorio, me imagino que esto lo llevaron con la licenciada Amparo, pero dentro de la fisioterapia está también el enfoque de la fisioterapia respiratoria, ¿no? Es decir, trabajar, mejorar las condiciones de la respiración, mejorar la capacidad de expansión de lo que es el tórax, justamente para poder mejorar y manejar el tema de la oxigenación, que es importante en todo ejercicio. ¿Ok? Entonces, simplemente para que puedan tomar en cuenta que cada enfoque de la fisioterapia en general va a ir de acuerdo a las características propias de cada paciente. Bien, lo he hecho de una manera mucho más, digamos, figurada, ¿ok? Recuerden, por favor, estas imágenes son de la fuente de una revista española de Andalucía. Es una revista editada en el año 2013, de la cual hay un manual directamente para pacientes y para fisioterapeutas. Si gustan, si quieren conocer un poco más, les puedo compartir, obviamente, la fuente para que lo tomen en cuenta, puedan saber un poco más y, obviamente, tener más herramientas, ¿no? De poder manejar justamente con la familia esta condición. Como le comenté, el ajuste postural directamente va a ir evocado a manejar ligeramente la posición de la columna en diferentes movimientos y en diferentes partes justamente de la forma de sentarse, la forma de pararse, el echarse. ¿Por qué? Porque básicamente si mantenemos una posición diferente, lo que podemos, digamos, involucrar van a ser pequeños inconvenientes digestivos, respiratorios, de deglución. Entonces, la idea de mantener una buena postura, lo que no va a dar como consecuencia, básicamente, es que todas esas funciones se mantengan justamente de manera intacta, ¿ok? Que no, digamos, tenga condiciones el paciente de poder, digamos, sentir más que todo las incomodidades, ¿no? De que no deglute bien, que se atore, o que en todo caso que no pueda respirar, o que en todo caso sufra un poco de estreñimiento, ¿no? Entonces, estas condiciones de postura nos va a ayudar, obviamente, a que la persona, ¿no? Básicamente pueda llevar una vida mucho más tranquila, ¿no? Este enfoque postural, de acuerdo a las fases que voy a ir explicando, ¿no? Va a ir evocado punto por punto para que ustedes puedan conocer de manera mucho más puntual. Las posibles correcciones que podamos tener, como ustedes pueden ver en la imagen, son múltiples, ¿ok? Es decir, no hay una sola posición correcta, ¿no? A veces tenemos la idea de que estar con la espalda recta, mantener el cuello erguido o tirando los hombros para atrás es una postura buena. Si bien es cierto, antes se tomaba en cuenta como tal, si ustedes se dan cuenta, hay un universo de posiciones diferentes. Estas posiciones, básicamente, el punto principal es que nosotros podamos ir cambiando de posturas entre una y otro tiempo, por ejemplo, ¿no? Cada 20, cada 40 minutos o cada hora, ¿no? La idea es que la persona pueda cambiar de posición, cosa que así los músculos que estén implicados no desarrollen algún tipo de tensión, debilidad, contractura y obviamente aumente los síntomas de calambre, de fasciculaciones o de pequeños tics, más que todo también de temblores, ¿no? Entre otros. Mantener una buena posición justamente nos va a dar esos alineamientos, ¿no? Esos ajustes a nivel muscular y por lo tanto manejar mejor justamente esa rigidez. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, estas posiciones son múltiples, ¿no? Si yo me canso y estoy de repente apoyado en mi sillón y me canso, puedo abrir las piernas, puedo cruzarlas, puedo estar un poco más derecho, me puedo ayudar con ciertas almohadas, pero a lo que quiero llegar con todo esto, señores, es que el cambio constante de postura nos va a dar justamente el descanso, nos va a dar justamente el mantenimiento de lo que es la contracción muscular en sí. ¿Ok? Como pueden ver, hay diferentes formas, incluso hasta la forma de echarse, ¿no? Muchas personas me preguntan, ¿cuál es la mejor forma de poder echarme? Técnicamente, la mejor forma es la de lateral, porque mejora más que todo la amplitud de la respiración. Digamos que la más complicada sería boca abajo, pero hay personas que se sienten bien boca abajo. Entonces, si se sienten cómodos justamente para poder mejorar ello, lo pueden hacer, pero siempre tomando ciertos
cambios, ciertas posiciones que le ayuden, obviamente, a mantener una buena respiración, que le ayuden, obviamente, a no generar tensiones en el cuello o tal vez en la espalda o básicamente también en las caderas incluso, ¿no? Entonces, la idea, como vuelvo a repetir, es que ustedes puedan generar siempre cambios posturales justamente para poder mejorar las condiciones propias de la persona. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios básicamente que nosotros llevamos a cabo en la fisioterapia? Como pueden notar en la imagen, hay diferentes tipos de ejercicios que va a dar dirigidos, en este caso, en las diferentes etapas, ¿no? Para una mayor, digamos, condición, para un mayor entendimiento en esta charla, hemos considerado 3 etapas, ¿no? Etapa 1, etapa 2 y etapa 3 justamente de Lela. Ahora, estos tipos de etapas, si bien es cierto, el terapeuta va a, en todo caso, ir comentando conforme vayan pasando el tiempo, va a ir, digamos, notándose más esas etapas, los ejercicios pueden ser combinables. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que haya un ejercicio en la etapa 1 y en la etapa 2 deje de hacer ese ejercicio. No, puede ir haciendo los ejercicios de la etapa 2 justamente para llevar a mantener mejor las condiciones posturales y musculares de la persona. La primera imagen de la imagen de su lado izquierdo es una imagen, es un movimiento resistido, es un ejercicio resistido, es decir, que utiliza la resistencia. El segundo es un movimiento libre, ¿no? Que eso es lo que nosotros en la fisioterapia más vayamos concretos, porque la flexibilidad corporal les va a dar justamente una mejor condición, mejor performance, mejor calidad justamente de poder movilizarse. La tercera viene a ser un ejercicio asistido, en este caso el ejemplo es unas poleas, y el último, y es lo que también nosotros participamos activamente con el paciente, es más que todo una terapia dirigida, ¿ok? Entonces, estos 4 tipos de ejercicios vamos a ir viéndolos alrededor justamente de la fisioterapia, ¿no? Ahora, ¿qué movimientos, digamos, me pueden generar mejoras en lo que es mi actividad física? Básicamente, como les comenté, son los ejercicios libres, ¿ok? Los ejercicios libres básicamente me refiero a los ejercicios que no requieren un tema de carga, un tema de fuerza. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta las condiciones de cada persona, la idea es no cansar el músculo, ¿sí? Muchas personas me dicen, oye, Abel, me siento muy bien que quisiera hacer más repeticiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que cuando finalice la terapia, el paciente o la persona, lo que puede hacer es que haga sus actividades sin ningún tipo de cansancio, que no genere justamente una mayor probabilidad de que el músculo se desgaste. Entonces, básicamente, estos ejercicios, como pueden ustedes ver, que es de flexionar la pierna, llevar la pierna para adelante, llevar la pierna para atrás, llevar la pierna de lateral, separación de cadera, flexión de cadera, lo que va a ayudar básicamente es a mantener la flexibilidad y las contracciones, ¿no? En este caso, en condiciones buenas, justamente de cada músculo en este caso, del miembro inferior. ¿Por qué nos enfocamos en esto? Porque la idea es que el paciente no pierda la marcha, ¿ok? La marcha nos va a dar justamente la independencia, nos va a dar mejoras en la digestión, nos va a dar la mejora en la función respiratoria, nos va a dar una mejor performance, un mejor alineamiento. Entonces, todo ello justamente es que se quiere evocar la marcha, ¿ok? Entonces, todo movimiento que hagamos, todo ejercicio que hagamos es movimiento libre. Movimiento sin peso, sin resistencia y sobre todo movimiento que no conlleve a un cansancio extremo a la persona, ¿ok? Es natural que nos cansemos después del ejercicio, pero la idea es que después de la actividad la persona pueda ir a su trabajo, pueda cocinar, pueda ayudar en las condiciones, en las actividades de la vida diaria de la familia, sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Bien, estos ejercicios, como pueden ver, con los miembros inferiores, básicamente es mejorar las condiciones de flexibilidad. Y esto lo pueden hacer en diferentes posturas, ¿no? La primera, como ustedes lo vieron inicialmente, es una posición de pie. Digamos que, ¿sabe qué? Mi familiar no puede estar mucho de pie. Ok, hacemos los ejercicios echados, lo hacemos los ejercicios sentados, pero la idea es siempre moverse. ¿Ok? Es siempre moverse. Muchas personas piensan que si no lo pueden hacer o les es muy complicado hacer, mejor no lo hagamos. No, hay que hacerlo de acuerdo, obviamente,
a lo que pueda la persona sin llegar a la sobreexigencia para evitar, obviamente, digamos, complicaciones, ¿no? Desgarros musculares, ese tipo de cosas que a veces puede presentarse, o caídas, o diferentes tipos de accidentes, ¿no? Entonces la idea es que lo hagamos con la mayor seguridad posible. Estos ejercicios también justamente van a ir dirigidos, así como el miembro inferior para la marcha, el miembro superior para lo que es más que todo la motricidad fina. Estamos hablando, pues, ¿no? De alimentación, justamente de baños, higiene, ¿no? Entonces, todo ello va a conllevar a que los movimientos tanto del miembro superior justamente también siga mejorando o al menos se siga manteniendo en lo máximo del tiempo justamente esta independencia funcional. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuáles son los ejercicios en miembros superiores? Los ejercicios que nosotros más, digamos, solicitamos son los ejercicios de extensiones, ¿no? Es decir, no tanto movimientos de flexión, porque los movimientos de flexión lo hacen de manera diaria, cuando ustedes se alimentan, cuando se bañan o se asean, mayormente son movimientos de flexión. Sin embargo, no hacemos mucho movimiento de extensión. ¿Esto qué significa? Que si hacemos un patrón muscular excesivo, lo que voy a ocasionar es, digamos, debilitar los músculos que logran la extensión y por lo tanto, digamos, podemos complicar un poco las posiciones. Entonces la idea en los miembros superiores, como ustedes pueden ver en las imágenes, no tanto la flexión, pero lo importante más que la flexión es la extensión de los codos, es obviamente la flexión de los brazos, la apertura de los hombros o del pecho justamente para mejorar la parte respiratoria. Todo ello, como le vuelvo a repetir, es con la finalidad de que la persona siempre mantenga la mayor independencia posible. ¿Ok? Y de acuerdo a lo que nosotros los terapeutas vayamos observando en el paciente, bueno, pues podemos ir justamente, digamos, complementar estos ejercicios ya con la parte del masaje, con la parte de flexibilidad, mejorar el rango articular, entre otras condiciones. ¿Ok? Bien, ahora, estos ejercicios, que si bien es cierto, es de movilización, la columna también juega un papel muy importante, ¿no? Básicamente porque lo que podemos sentir algunas personas, o lo que puedan sentir es básicamente un poco la rigidez en la zona corporal, en la zona del tronco. Entonces la idea con ellos es ir aminorando, manejando esto y sobre todo que no pierda la movilidad justamente en esta zona, ¿no? Como pueden ver en la imagen de la izquierda, estamos haciendo mucha rotación de tronco, que es lo que nos va a ayudar justamente a las descargas del peso, nos va a ayudar al traslado. Por ejemplo, si yo estoy echado y quiero sentarme, voy a necesitar de la musculatura del abdomen, voy a necesitar la musculatura justamente del cuerpo, o sea, del pecho, del abdomen, básicamente la espalda, para mejorar los cambios de posición. Esto básicamente se ve cuando del sentado a parado, del sentado al echado, por ejemplo, o viceversa, levantarse de la cama, al agacharse para poder coger o agarrar un objeto, entre otras cosas, la columna, la musculatura, obviamente, debe permanecer, digamos, lo más suelto posible, lo más flexible para mejorar justamente estas condiciones. Tener una buena movilidad de columna también, a la larga, nos hemos dado cuenta, los terapeutas, que hay un mejor manejo de la digestión en comparación a personas que no hay mucha movilización justamente a nivel de la espalda y obviamente tienen cierta probabilidad de que tengan mayor problemas al momento de digerir, porque su movimiento es un ajuste postural que no permite, ¿no? Digamos, la movilización natural de la digestión justamente para poder. Por eso que hay algunos pacientes que sienten algunas veces un poco de llenura, ¿no? O en todo caso un poco de rigidez, ¿no? Y eso lo hemos notado, digamos, cuando van perdiendo la movilidad justamente en la zona, ¿no? Entonces la idea es poder manejar y mantener justamente esa zona lo más, como le digo, lo más móvil posible, ¿no? En los movimientos del cuello de la misma manera, esto nos va a ayudar justamente complementando con el fisioterapeuta orofacial, nos va a ayudar a mejorar esta condición justamente a nivel del cuello, a nivel de la deglución, también para lo que es el tema del habla. Los ejercicios de cuello y cabeza van a coadyuvar, o sea, van a ser como un factor de ayuda a que estos músculos justamente
de la garganta, del cuello, puedan obviamente manejarse de una manera más natural. ¿Ok? Bien, ahora, hay ejercicios de autocarga, es decir, que puedo utilizar el peso de mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque sí vamos a necesitar ciertos músculos que obviamente requieran de una mayor fuerza, ¿no? Por ejemplo, los glúteos, como pueden ver en la elevación de la pelvis. Los glúteos, básicamente, viene a ser uno de los músculos principales para que nosotros podamos ponernos de pie y también para poder sentarnos. La extensión del tronco me va a ayudar porque básicamente cuando yo me pare voy a necesitar de esa musculatura un poco más de fuerza para poder estar erguidos. Y sobre todo la extensión de los brazos es cuando yo o cuando el paciente pueda apoyarse justamente para poder, digamos, pararse. ¿Ok? Entonces, estos puntos, estos músculos sí va a dar una especial atención justamente para el paciente, para el familiar, ¿no? Con la finalidad, como voy a repetir, de que estos movimientos se conserven. ¿Ok? Entonces, ¿hay algún trabajo con autocarga? Por supuesto, pero son más específicos, es lo que quiero decir, ¿no? Porque a veces, digamos, no, yo puedo hacer de todo, cargo pesas, hago flexión de codo, flexión... No, no es tan necesario. Lo necesario es para ciertos músculos que nos van a ayudar, obviamente, a mejorar esa independencia que tanto necesita, ¿no? Otros ejercicios de autocarga, bueno, básicamente para el tema del cambio de posición, como ya lo comenté, viene a ser lo que son la elevación de los talones, el fortalecimiento un poco de lo que son los cuádriceps, ¿no? Sin llegar al cansancio. Eso es importante, por favor, para que lo puedan saber, ¿no? Para que no se lleguen al exceso, al sobreesfuerzo y ocasionemos más bien, en vez de alguna sensación positiva, lo que hacemos es generar lo contrario, ¿ok? Eso es importante, ¿sí? Bien, ahora, dentro de estas fases que yo les acabo de comentar, pues hay otros ejercicios, otras actividades que van a ser dirigidas. ¿Cuál es la diferencia en que uno es pasivo y el otro es activo? Algunos piensan, uy, yo ya empiezo a ser pasivo porque yo ya empiezo a dejar de moverme. No, señores, a veces tenemos un poco, y también eso es importante comentarlo, la parte psicológica, la parte de la actitud y sobre todo un poco el enfoque nos va a ayudar, ¿no? He tenido pacientes, y eso lo quiero compartir, que, digamos, un poco desanimados, un poco tristes, hace que la zona corporal se ponga más rígida, ¿no? Una persona con mejor actitud, y eso es importante, se mantiene a lo largo del tiempo con mejores condiciones. Y bueno, siempre al menos en mi caso la fisioterapia tiene que ser divertida, amena, que sea obviamente cómoda para el paciente, que sea obviamente que tenga una sensación de mejora, y eso básicamente también lo da el ingrediente de la actitud que debe tener el paciente. Entonces, cuando yo me refiero a ejercicio dirigido, quiero dejar en claro que los ejercicios dirigidos va a ir a todas las fases. Si usted se mueve, es independiente, pues también necesitará de estos ejercicios para manejar los rangos musculares. Digamos que está más en cama, está más tiempo sentadito, bueno, pues los ejercicios dirigidos les va a seguir ayudando, obviamente, a que puedan usted pararse, sentarse, de alguna manera estar cómodos en su asiento, echarse mejor. ¿Por qué? Porque va a ir evocado, como vuelvo a repetir, dirigido básicamente a la flexibilidad articular. El anterior ejercicio, que básicamente son los movimientos, viene a ser más que todo para la flexibilidad muscular. Pero básicamente estos ejercicios dirigidos viene en este caso para la parte articulación, ¿ok? Para las articulaciones. Licenciado, ¿no trabajamos músculos? Por supuesto que trabajamos músculos, pero más que todo como ejercicio de estiramiento, ¿ok? Como ejercicio de estiramiento para minorar los calambres, para minorar justamente las fasciculaciones, sentir que la persona se siente menos rígida, es decir, más libre, más ágil, y obviamente la sensación es muy, pero muy buena, ¿ok? Otros ejercicios dirigidos, como pueden ver, justamente es el estiramiento de las pantorrillas. Es posible que algunos familiares que ya hayan llevado fisioterapia con alguno de los terapeutas, ¿no? Con algún fisioterapeuta, obviamente, ¿no? Debe conocer algunos ejercicios que le permitan, obviamente, mejorar y aminorar justamente la rigidez muscular de sus familiares, de los pacientes, ¿no? Estos ejercicios, como lo vuelvo a repetir, por ejemplo, la imagen de la izquierda es para mejorar la flexibilidad de la pantorrilla. La segunda imagen es para mejorar la flexibilidad de los pectorales, que nos va a ayudar, obviamente, a mejorar
la capacidad justamente pulmonar, la de la derecha, el movimiento del cuello, ¿no? Para evitar justamente esa rigidez, de que no puedan girar, de que no puedan lateralizar, ¿no? Y obviamente la de la columna es primordial, como ya les comenté, para evitar pues problemas de la digestión, problemas de estreñimiento, también va a ayudar un poco a lo que es la respiración, ¿no? Porque hay respiración también diafragmática, que me imagino, como digo, ya la licenciada Amparo lo ha explicado con mucho más especificidad, ¿no? Bien, otros puntos también que tenemos que tomar en cuenta es la movilidad de las manos, ¿ok? La movilidad de las manos justamente es para mejorar, como vuelvo a repetir, lo que son los factores de alimentación, escritura, higiene, en ese caso, ¿no? Y sobre todo, bueno, hoy en día, ¿quién no maneja el celular, cierto? Entonces, estos ejercicios de la mano dirigidos justamente va a ir con esa finalidad, ¿no? De que pueda mantenerla mayor soltura a nivel de los miembros superiores para una mayor independencia. ¿Ok? Ahora, así como hay, digamos, movimientos activos, que ya lo vimos en la primera parte, así como ahora hay movimientos dirigidos, como lo vimos en esta segunda parte, que básicamente es la movilidad pasiva, también dentro de la fisioterapia está la actividad asistida. Esta actividad asistida, ¿cuál es la finalidad? Básicamente ya es un poco de apoyar, ¿no? Dentro de las funciones físicas del paciente, apoyar a la movilización, ¿no? Como pueden ver ustedes en la imagen de la izquierda, básicamente son diferentes puntos de toques, de, digamos, de apoyo manual, justamente para la que persona pueda hacerlo de una manera mucho más económica, mucho más dinámica el movimiento, ¿ok? Esto básicamente van los dirigidos a aquellos pacientes, ¿no? Que están un poquito más, en ese caso, en ciertas posiciones, como en cama o estar en unas posiciones más que todo de sentado, ¿no? Entonces, a ellos también justamente va una terapia que va dirigido justamente a ellos específicamente y ya no es una terapia activa, sino hay una terapia más dirigida y sobre todo una terapia más asistida. Esto lo puede hacer obviamente el familiar, por supuesto, no hay ningún problema, no hay ningún riesgo, obviamente que no sea utilizada la fuerza, ¿no? A veces hay personas que son muy grandes, ¿no? Y nos dicen, pero mi papá es muy grande, ¿no? O el paciente es muy alto. No tiene nada que ver porque básicamente son técnicas de movilización, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces otras actividades asistidas. Como pueden ver aquí, es la actividad justamente de pararse, por ejemplo, ¿no? Esto es básicamente, ¿no? Con la finalidad de que podamos mejorar las condiciones, como vuelvo a repetir, de independencia y sobre todo también, señores, por favor, y tomar en cuenta eso, de evitar la fatiga pronta del paciente, ¿ok? Es decir, a veces nos ha tocado también, ¿no? Pacientes que dicen, ¿sabes qué? Yo me iba a tal hospital o tal clínica y me hacían fuerza y me hacía manejar bicicleta y me sentía peor. Yo le digo, bueno, eso es porque básicamente el ejercicio va a ser suave, va a ser de amplios rangos, va a ser de flexibilidad y el ejercicio que usted haga el día a día, pues va a promover obviamente a que usted tenga un buen mantenimiento. ¿Ok? Eso quiero de todas maneras acotar justamente también a la familia para que conozca un poco más del proceso justamente de la condición. ¿Ok? Hay muchas personas que dicen, no, es que ya no lo puedo hacer. Muy bien, no te preocupes, lo haces conmigo, pero lo haces sin necesidad de llegar al cansancio, como lo vuelvo a repetir. ¿Ok? Esa es otra actividad. Bueno, es una actividad un poco más, digamos, dirigida, ¿no? Para personas, en ese caso, que estén en una silla, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, esto es cuando ya queremos con el paciente, pues, sacarlo, llevar al parque, donde de repente no se pueda cansar mucho, que no camine muchas cuadras, ok, vamos en su silla, ¿no? Salimos con él, hacemos un poquito de actividad al aire libre, digamos, ¿no? Y luego de eso, bueno, pues a moverse un poquito, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿ok? Eso es lo importante siempre. Muy bien, vamos a entrar entonces al tema de las conclusiones. No sé si alguno de ustedes quisiera de repente tener alguna pregunta o continúo con las conclusiones y después vienen las preguntas. No sé cómo lo quiere hacer, señora Gabriela, señora Marita. Creo que hacemos las conclusiones y después pasamos a las preguntas. Abelito. De acuerdo, me parece así. Sí. Ya, perfecto, muy bien. Entonces,
Como conclusiones puntuales, y obviamente lo hablo de una manera mucho más general, tomando en cuenta, como lo vuelvo a repetir, es que el movimiento activo, recuerden bien, va a formar parte fundamental en la salud y bienestar de cada persona y aminorará las molestias periódicas. ¿Ok? Es decir, el fin de la fisioterapia básicamente es que el paciente se mantenga lo más activo posible, sea en las fases que sea, pero la idea es que siempre mantengan la movilidad. ¿Ok? Es decir, no va a ir dirigido, ¿no?, a lo que es manejo de herida, manejo de úlceras, que ya mi papá no sé, no. La idea es que obviamente lo poquito o lo mucho que podamos hacer dentro de las características propias del paciente es justamente que esté lo más activo posible. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Tengo pacientes, ¿no?, de muchos años, ¿no?, que se conservan bastante bien porque justamente son más activos, tienen una mejor actitud y eso va a implicar una parte fundamental, ¿no?, que al menos como fisioterapeuta también nos ayuda mejor porque es mucho más factible, es más fiable, es mucho más tangible, es decir, lo vemos obviamente en el día a día, cómo el paciente pues hace sus actividades, puede tranquilamente hacer sus, digamos, sus funciones no comunes de sus actividades de la vida diaria, ayuda en el hogar, entre otras condiciones, ¿ok? Ahora, la forma, la frecuencia y la postura va a formar parte de las adaptaciones y condiciones propias de nuestro cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Licenciado, si yo hago full ejercicio y yo me mantengo activo, ¿yo no voy a tener esta posición? No necesariamente, pero sí vas a tener una mejor probabilidad de que tengas menos tensión y menos rigidez muscular. Muchas personas me preguntan, ¿y cuál es la frecuencia que yo debo hacer terapia, por ejemplo? No es una de las preguntas clásicas, ¿no? ¿Debo ser diario, interdiario, 2 veces a la semana? Bien, según mi experiencia, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, ¿no? Básicamente, como es una terapia dirigida, porque va a ser acompañada con los ejercicios del paciente, se le deja tarea al paciente. Entonces, no necesariamente se necesita que sea muy continuo las terapias, porque también ha habido casos en que logramos o en que llegamos a agotar al paciente. Entonces, lo ideal sería entre 2 veces a la semana, quizás 3 en todo caso, si es que las condiciones lo requieren, ¿no? Pero yo creo que entre 2 veces a la semana, al menos particularmente con mis pacientes, nos hemos llevado bastante bien, dejando obviamente actividades que la paciente en esos 5 días que no nos vemos, pues obviamente mantenga una disciplina, una actitud justamente de ejercitarse, de moverse, ¿no?, de prácticas, o en todo caso con la familia también coordinar justamente para que apoyen, ayuden, asisten a la persona justamente a mejorar estos puntos, ¿no? Ahora, el bienestar general, y eso está claro para todos, se complementa con un buen dormir, manejar el estrés, la buena alimentación y los buenos hábitos, que bueno, obviamente ya con la señora Marita, con la señora Gabriela, pues manejan esas condiciones justamente, ¿no? Una mejor información, con sus, digamos, con sus reuniones, sus charlas, eso es bueno porque el tratamiento con esta condición del paciente, la idea es que lo podamos abordar de manera conjunta, multidisciplinaria, ¿no? Bien, la fisioterapia, y esto es importante, señores, eso la verdad, aunque suene un poco de repente a cherry, pero la verdad es que le comento, ¿no? La fisioterapia va a aumentar la autoestima, el entusiasmo, el bienestar percibido, ¿no? Porque de todas maneras, el hecho de sentirse un poco más, digamos, menos rígidos, más flexibles, obviamente da una sensación diferente al paciente. Y esto hace que el paciente, oye, a ver, hoy he tenido una fiesta, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado con una de mis pacientes, que era su cumpleaños, me dice, ni siquiera he sentido que me he dejado de mover y nada, he bailado, me he movido, y eso justamente es lo que nosotros queremos lograr con la fisioterapia, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso tomando en cuenta también con la actitud positiva de la persona, ¿no? La imagen corporal, el estado del ánimo, el funcionamiento intelectual, y obviamente pues reducir la ansiedad, la depresión, que digamos, comprensible, ¿no?, en todos los pacientes que nosotros vemos, ¿no? Hay pacientes que ha habido momentos, digamos, un poco difíciles, un poco, digamos, duros, pero así como esos días, también hay días también justamente de mayor actitud, de mejor movimiento, ¿no?, de mejor manejo justamente de eso, y obviamente, como vuelvo a repetir, la fisioterapia lo que hace es ayudar a que el paciente se sienta así justamente el mayor tiempo posible, ¿no? Y obviamente la fisioterapia se adecúa
a las características propias de la persona, ¿no? Esto lo digo porque a veces el terapeuta viene con la idea, ¿no? Una idea de repente, ya vamos a hacer esto con el señor Pedrito, digamos, el señor Pedrito vamos a hacer con esto, con el otro, y aquí y allá, ¿no? Pero si en todo caso el paciente ese día de repente, no sé, está un poco lleno, ese día no se levantó de buen humor, ese día de repente, no sé, tal vez se sintió un poco más rígido que otros días, obviamente la terapia tiene que modificarse, ¿ok? Tiene que modificarse y eso va a ir obviamente acorde a lo que el terapeuta busca con esa persona, ¿no? Y obviamente también con que sea, digamos, compatibles al objetivo que el paciente quiera, ¿no? ¿Ok? Creo que me falta una conclusión más. No. En todo caso, bueno, les agradezco y espero que lo hayan entendido bien la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel. Perfecto. Ha estado todo bastante claro. Y a ver, Gracias. queríamos comenzar a ver algunas consultas. Queremos ver algunas consultitas. Nos gustaría preguntarte, Abel, por ejemplo, en el caso de las terapias, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento es más apropiado hacer la terapia física en los pacientes con ELA, ¿no? Sabemos que de repente tenemos que tener algún tipo de cuidado con respecto a los horarios que no se crucen con los horarios de alimentación, qué tiempo antes o qué tiempo después. ¿Qué nos puedes recomendar al respecto? Sí, bueno, bueno, particularmente sí he tenido mejor performance con pacientes que mayormente se les trabaja a media mañana, ¿no? Primero porque son pacientes que están mucho más descansados, ya han terminado obviamente con lo que es el desayuno, que es el principal alimento del día. Entonces, a media mañana sí me he dado cuenta que tienen una mejor actitud, ¿no? Una mayor soltura, mayor fuerza, digamos, están mucho más no sé cómo poder decirlo, descargados, de repente si es la palabra exacta para poder comentar, pero al menos para la fisioterapia, a mí me ha ido particularmente mejor y al paciente también justamente con los resultados que sean a media mañana. A media tarde, que es lo usual también que algunos pacientes por el tema del trabajo u otras actividades también suelen presentar, sin embargo también a veces acarrea con el trajín del día, ¿no? Es decir, a veces, no sé, han salido, han ido a comer con la familia, han tenido algún tipo de paseo o algo, entonces luego hacer en la tarde, como que ya va el paciente un poquito más cansado, más agotado o de repente un poco más rígido, ¿no? Conforme va pasando las horas del día, entonces digamos que el mejor tiempo que yo puedo responder ante esa pregunta justamente es a medias mañanas, ¿no? Básicamente Abel, entre las 11, 12 del día. Dígame. quiero complementar algo que tú has dicho. Además, normalmente los pacientes con él, igual pasa con a la hora que los tienes que alimentar. Ellos se van cansando a medida que el día avanza por la propia enfermedad, se van fatigando. Entonces, mucho más resistencia o mucho mejor van a rendir en su terapia si es como tú dices antes del mediodía, ¿no? Otra cosa que quería complementar es el dúo que hay entre la nutrición y las terapias para ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, un paciente nunca debe hacer su terapia en ayunas, nunca, jamás. Un paciente con ELA nunca debe hacer su terapia en ayunas. Y siempre es aconsejable que dentro de las 3 horas previas a la terapia haya comido algo que contenga carbohidratos. Decimos 3 horas porque a veces ellos demoran un poquito en digerir, tienen reflujo, según el estadio del paciente. Si es un paciente que recién ha iniciado con la enfermedad, está bien 1 hora y media, pero es una forma de cuidar su musculatura. Y luego, dentro de las 2 horas después de la terapia, que es la ventana metabólica, se recomienda que los pacientes coman y que lo que coman contenga proteínas. Si es la hora de su almuerzo, no hay problema, lo encajan, pero si no, deben tomar un batido de proteínas con fruta, como a muchos les he mandado, con el fin de evitar el catabolismo muscular y cuidar la musculatura, que es una joya en la ELA. Gracias, Abel. No, gracias a usted, más bien, por ese complemento. Gracias, más bien, usted. ¿Tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿Alguien en el chat? Tenemos algunas consultas en el chat. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta en el chat, por favor? Aprovechen. Sí.
Ahora, por ejemplo, en el caso de los pacientes, digamos que en el caso de los pacientes que tengan, no tengan facilidad, digamos, de hacerlo tal vez a media mañana o a media tarde, ¿qué tiempo hay que esperar después de las comidas, no? Por ejemplo, después del desayuno, después del almuerzo, ¿qué tanto? O digamos, ¿cuál es el tiempo mínimo que hay que esperar para poder hacer las terapias? Sí, bueno, en este tema, básicamente, como lo comentó la señora Marita, es entre 2 a 3 horas después, ¿no? Tomando en cuenta que el paciente tiene cierta lentitud para lo que es la digestión. Y hacer la terapia, digamos, como que con cierta llenura, hace de que el paciente se agote un poquito más, ¿no? Entonces, la idea es que esté lo más, digamos, lo más tranquilo posible. Mayormente mis terapias son a partir de las 4 de la tarde, con ellos, por ejemplo, 5 de la tarde. ¿No? Incluso he tenido pacientes a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Antes de su cena, ¿no? Pero que obviamente hayan comido antes previamente, ¿no? Ah, perfecto. Y esto es importante comentarlo también porque sí ha habido ocasiones en que el paciente me comentaba, no he almorzado hoy, por ejemplo, ¿no? Me he sentido lleno, estoy, ¿no? Entonces le digo, bueno, entonces ahí sí, por ejemplo, en mi caso, la terapia ya cambiaría un poco, porque si yo le digo, muy bien, señor, entonces no vamos a parar, vamos a caminar, vamos a hacer esto, el otro, sí ha habido luego que al día siguiente terminaban un poco más agotados, ¿no? Entonces la idea ahí, por ejemplo, que ya lo que vamos ahí viendo ya las características propias del paciente, lo que hacemos es, ok, no almorzó, ok, entonces hoy día hacemos algo más suave, ¿no? Algo más pasivo, un poco de estiramiento, un poco de la parte también el manejo de las costillas para la parte respiratoria, ¿no? Tal vez un poquito de soltar ajuste postural, pero que ya son ejercicios de menor intensidad, ¿no? Si Claro. queremos hacer un trabajo un poquito más, digamos, de movilidad, de actividad, de caminar, ¿no? Todas esas cosas, eso sí es importante que la persona esté, número uno, que esté satisfecha con las comidas, número dos, que no tenga esta sensación de llenura, y número tres, obviamente, que no haya ningún tipo de déficit, ¿no? Justamente alimenticio. Sí, ahora, los pacientes que están recién diagnosticados y que no tienen una digestión lenta y que tienen movilidad, con ellos 1 hora y media antes del ejercicio, está bien si es que han consumido no algo muy grande, pero sí algo que contenga carbohidratos para que eso ayude a que tengan un mejor rendimiento en la terapia y cuiden su musculatura. ¿Ya? Siempre depende de los estadios, pues varía mucho la recomendación en todo según el estadio de la enfermedad. Si es que inicia el paciente, si está una etapa intermedia o si está ya postrado. Eso varía mucho con respecto a las recomendaciones en todos, ¿no? Gracias, Abel. Por ejemplo, hoy día nos estaba preguntando una chica en el correo grupal que tenemos respecto a la espasticidad, ¿no? Justamente el tema de la espasticidad, que a veces es complicado tratarlo y digamos que de inicio algunas personas pueden recurrir a algún ¿Quién me tipo de... mordió? Sí, ¿Quién me es... mordió? Ay, pensé que... No te preocupes, pensé que entonces ella consultaba de que había consultado con el neurólogo, pero que no le estaba funcionando nada, ¿no? Entonces, ¿tú tienes alguna recomendación para los pacientes para evitar la espasticidad? Sí, bueno, mire, mayormente en la condición justamente del ELA, nos hemos dado cuenta que la espasticidad no es algo, digamos, que sea de largo plazo, ¿no? Es decir, la espasticidad mayormente es cuando el paciente se sobreexige, ¿no? Cuando el paciente se sobreesfuerza, sí ha habido ocasiones justamente o pequeños periodos de espasticidad. Sin embargo, más bien lo que acarrea mucho la espasticidad es la contracción continua del músculo, que son las fasciculaciones, que hace que tenga esta sensación de rigidez. La espasticidad básicamente, como para que lo diferencien un poco, ¿no? Es la dificultad para mover un músculo justamente de una manera mucho más rápida. Cambio, la rigidez es como que yo siento pesado mi cuerpo, ¿no? Y que a diferencia de la espasticidad, digamos, puedo llegar a mover, pero obviamente con un mayor exceso de esfuerzo. Entonces, la espasticidad básicamente es como que la lentitud y la rigidez básicamente es como el esfuerzo que le acarrea al paciente para poder moverse. Entonces, me ha tocado pacientes espásticos, sí, pero me ha funcionado bien los ejercicios de estiramiento, los ejercicios de movilización amplio, como les comenté, lo que es apertura de piernas, lo que es
movilizaciones de giros de tronco, lo que son aperturas de brazos. Eso nos ha funcionado bastante bien para que esa espasticidad en realidad se aminore a su mínima expresión, ¿no? Entonces, lo que sí es digamos, bueno, es un trabajo constante, obviamente es manejarla un poquito la rigidez, ¿no? Pero dentro de esos puntos sí podemos, obviamente, mejorar. Y mientras que la espasticidad mayormente, pues, como vuelvo a repetir, ha sido, digamos, muy temporal. Es decir, hoy hice un poquito más, me sentí un poco duro, un poquito lento para mover todo. Ok, hoy hacemos la terapia, al día siguiente normal, sin ningún inconveniente, todo bien, todo tranquilo. Ok, sí, justamente era una de las preocupaciones porque algunas personas tienen dificultad para poder, algunas Gaby, personas quiero, incluso no están haciendo terapia, ¿no? No están haciendo terapia y se preocupan un poco por el tema de que tienen a veces eventos de espasticidad, pero como dices, es por el tema de las fasciculaciones. ahora Okay. Gaby, hay pacientes que hemos conocido y hemos tenido, y uno fue nuestro querido Edwin, que tenían mucha espasticidad. Sí. Hay pacientes, pocos, pero hay casos de ELA que tienen una espasticidad que están tiesos, que los músculos y las piernas son tiesas, con mayor razón, ellos necesitan hacer una terapia para ayudar a que, digamos, no pierdan del todo las articulaciones, esos brazos, pues, ¿no? A ver. Mira, hay una consulta acá en el chat que dice lo siguiente. Pregunta Karen, una consulta. Los pacientes que tienen problemas de respiración, para ellos es un poco complicado hacer las fisioterapias porque se cansan. Entiendo que para ellos la intensidad sería menos, pregunta ella. Y yo complemento su pregunta si alguna vez les has hecho con BiPAP a los pacientes la terapia cuando son estos casos que tienen dificultades respiratorias. Gracias. Sí, por supuesto. En el caso de los pacientes con BiPAP, en todo caso, ya básicamente es una terapia un poco más dirigida. Vuelvo a repetir, como les comenté al inicio de la charla, no soy terapeuta respiratorio. Obviamente, la especialista es, por ejemplo, la licenciada Amparo. Claro. No, pero lo que sí yo me aboco básicamente es a soltar esta zona, lo que es la zona del cuello, la zona de los pectorales y obviamente la zona del diafragma, ¿no? Que básicamente es a través de trabajo manual. Creo que acá hay una imagen que podamos nosotros mostrar. A ver, pero más que Justo. nada, ella se refiere a lo siguiente, ella hace su Sí, terapia con Amparo, pero pregunta ok. que esa persona que ya tiene dificultad respiratoria, que quiere hacer terapia física, ella consulta si la intensidad debe ser menos, porque como la persona se cansa, porque Ah, no claro, respira bien, a eso se refiere claro, más que al definitivamente, claro. Ahí sí la intensidad es un poco menor. Y ahí, en todo caso, la intensidad básicamente para el paciente sí es obviamente menor, es decir, que el paciente sea más dirigido, ¿no? Es decir, no significa que sea menos tiempo, no significa que sea más rápido la terapia, no, sino que al contrario, sea de repente menos activo para él, pero sí más dirigido por el terapeuta. Es claro, decir, que sea más complementario, quizá con con menos menos carga, menos repeticiones exactamente, para que pueda respirar, recuperarse, y porque ellos se exactamente. recuperan, digamos, se cansan más rápido y entonces hay que hacer más interrupciones para que vayan recuperando, me imagino, ¿no? Como Así dice es. Abel, cada paciente es único, por eso es que tiene que evaluarlo un profesional que conozca la enfermedad y dirigir al terapeuta en la terapia, ¿no? Porque cada paciente es único, no hay dos pacientes iguales y él no hace la terapia igual a dos pacientes, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, he tenido casos en que el paciente, por ejemplo, se agita un poco, pero le ponemos la oxigenación, que eso es lo importante que nosotros vemos, y no desatura. Es decir, se agita y me dice, uy, a ver, le digo, tranquila, es normal, producto del ejercicio. ¿Te sientes El, cansada? No, no, pero se pone el oxímetro o le colocamos el oxímetro y la paciente no desatura, entonces podemos continuar sin ningún problema, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, la idea es que no lleguemos justamente al agotamiento, ¿no? Y tomando en cuenta que usan el BiPAP mucho más, pero obviamente que sí necesita la parte terapéutica, que sí es necesario movilizarse, sí es necesario, pero con menor intensidad, menores repeticiones, menores cargas y obviamente más asistido por el terapeuta, ¿no? claro, y quizá podríamos probar, porque hay pacientes que usan el BiPAP solo para dormir, de día en la actividad normal no se cansan, Así pero en la es, terapia sí se cansan. De repente así con es. algunos tú podrías probar cómo les va con su BiPAP echado en su banca, tú hacerle su terapia y de repente no se agitan tanto. Es cuestión de que lo pruebes en los casos. Cada caso es único, pues como decimos, Incluso ¿no? pacientes con ambú, por ejemplo, ¿no? Pacientes con ambú, lo que hacemos, ok, hacemos un poco de ejercicio, movimiento, ¿no? Ok, descansamos un ratito y le ponemos el ambú.
El ambú para que oxigene mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ok, voy bien, listo, y seguimos. Sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Perfecto. Perfecto, Abel. Quisiéramos saber si es que alguien más tiene consultas. No, la gente hoy día está un poco muda. Algunas personas se han quedado sin preguntas. A ver, ¿cómo es la terapia? Pregunta Enrique, ¿cómo es la terapia para no perder la movilidad de la lengua y para poder levantar la cabeza? Ya, ok. En el tema de los movimientos de cabeza, básicamente son los ejercicios antigravitatorios. Es decir, básicamente si estamos en cama, ¿no? Básicamente es movilizaciones de rotaciones, porque eso va a ayudar a que cuando yo esté sentado, el movimiento se mantenga más, perdón, la postura se mantenga mucho más conservada, ¿no? En cambio, si yo, en todo caso, ya tengo posiciones semiflexionadas, la idea, más que enderezar la cabeza, es mejorar el patrón de enderezamiento justamente de la zona torácica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque donde se apoya el cuello, justamente, o perdón, la cabeza y el cuello, justamente es la zona del tórax. Entonces, de nada vale que yo le mande a hacer ejercicios de cuello, de cabeza, si mi parte, la base, que justamente viene a ser la parte torácica, está un poco más inclinada o está un poco más echado. Entonces, de nada vale que yo le diga, mire, vamos a hacer este ejercicio, vamos a enderezar, si de repente yo no mejoro justamente las posiciones, en este caso de los hombros, ¿no? Que es ligeramente hacia atrás, contraigo ligeramente los músculos, que hay músculos obviamente, y lo que hago es que en esta posición mejoro ya las condiciones de movimiento. Ahora, para el tema de la lengua, lo que yo sí recomiendo mucho, y bueno, lo he visto yo en el licenciado Iván, por ejemplo, es justamente hablar, ¿no? De una manera un poco más exagerada, por ejemplo, ¿no? Que sí he visto, ¿por qué? Porque al pronunciar mi nombre, al hablar, hay movimientos justamente linguales. Y por lo tanto, la diferencia que yo hago es exagero para tratar de mejorar. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, yo soy Abel Pérez, yo digo Abel Pérez, aperturo más la boca, hago el esfuerzo más, obviamente, del movimiento de la lengua, hago de que a la vez también mejore también mi respiración, porque yo para tener voz, ¿no? Para hablar un poco alto o bajo, obviamente la respiración también suena ahí, y lo que hago un poquito es exagerar. Y es como que se le trabaja a un paciente con parálisis facial, por ejemplo, ¿no? Le decimos, saca la lengua, abre la boca, di tu nombre, no sé, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 34, y vas movilizando, ¿no? Ahora, obviamente el terapeuta orofacial ya trabaja pues con bajalenguas, trabaja con sabores, ya es otro tipo mucho más enfocado, pero dentro de la parte terapeuta física, básicamente es la exageración, la mayor movilización del complejo orofacial, ¿no? Porque a veces también perdemos la expresión incluso, ¿no? Por eso le digo, hay que reírse más, ¿no? Hay que de repente ser más, ¿no? Porque todos estos movimientos del rostro va a ayudar justamente a los movimientos de la boca, ¿no? Perfecto, sí, porque están muchas personas, uno de los problemas principales que pueden tener en muchos casos es que pierden, o sea, se les cae la cabeza, tienen problemas para mantener la cabeza levantada. Uy, ¿qué fue eso? Por favor, Enrique, apaga tu micrófono. Ya lo apagué. Tienen dificultad para poder mantener la cabeza, digamos, en sus sitios, tienen debilidad muscular en el cuello y no pueden soportar el peso de la cabeza, entonces en algunos casos tienen que utilizar collarín, algún tipo de collarín, algunos suaves, otros un poco más rígidos, ¿no? Entonces, eso en algunos casos sí les genera bastante incomodidad a los pacientes, el tema de poder mantener. Y definitivamente también siempre les comentamos que uno de los temas más importantes es que tiene que haber una buena nutrición, pero a la par de repente tienen pues que hacer los ejercicios para poder mantener bien los músculos del cuello, ¿no? Y cabeza. Ahora, sí ayuda, por ejemplo, ¿no? Muchos me dicen, ¿puedo utilizar collarín? ¿Puedo utilizar una faja? Por supuesto, lo puedes hacer, pero mayormente cuando estés en muchas posiciones mantenidas, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo sentado y voy a estar mínimo 2-3 horas, puedes utilizar tu fajita que te ayude a mantener una buena posición. Si voy a estar viendo un partido, ¿no? De repente, por ejemplo,
Puedo utilizar mi collarín, bueno, para que no me canse luego, ¿no? Pero la idea no es que sea el uso permanente. Al contrario, tiene que ser solamente un uso así, muy esporádico, muy específico, muy puntual, justamente para ocasionar de que el cuello, como usted lo comenta, presente rigidez, falta de movilización, ¿no? Claro. Y lo importante, eso sí, señores, comentarles a todos, pacientes y familiares, es que tienen que ser constantes. Lo que sí he observado a veces es que lo hacen una y otra vez y piensan que como no hay efecto, dicen, ah, ya para qué lo voy a hacer. No, ya no. ¿Lo ha hecho? No, no lo he hecho. ¿Y por qué? Eso, señores, aunque no crean, si somos constantes en 1, 2, 3 o 5 ejercicios que saben que le va a hacer bien, hay que hacerlo. Va a haber días en que se sientan, digamos, muy flexibles, muy fuertes. Hay otros días que no va a sentir bien el efecto, pero la idea es no dejar de hacerlo. Eso es importante también, ¿no? Sé que inclusive todos en algún momento tenemos días buenos, teníamos días malos, pero la idea es que siempre hagamos las actividades. Tal vez hoy no me haré 10, ¿ok? Hoy haré 5. Tal vez hoy no caminaré pues de aquí a una cuadrita, ¿ok? Caminaré media cuadra, pero la idea es realizar siempre las actividades. Tal vez hoy no quiero hacer movimientos de lengua, ¿ok? Pero tal vez podrías trabajar un poquito menos, no sé, lavarte la boquita de repente un poquito más, de repente por ahí puedes de repente comer algo distinto como para que hagas práctica los músculos masticadores. La idea es siempre estar un poquito, digamos, dirigido a ese punto, ¿no? De esa manera hay mejores probabilidades, mucho más porcentaje justamente de éxito en realidad, ¿no? Que es lo que se quiere, mantener a la persona justamente en la mayor independencia posible, ¿no? Claro. Una última pregunta, Abel, es, Sí. por ejemplo, tenemos muchos pacientes que comienzan a tener las manos curvaditas, ¿no? ¿Qué se puede hacer en ese caso, ¿no? Tratar de cómo hacer para evitar que esto le suceda muy frecuente a los pacientes que tienen ELA. Ya, bueno, sí, inclusive algunos pacientes me preguntaban si es que era posible que nosotros utilicemos manoplas. No, no, manoplas no se les recomienda en realidad. Bueno, básicamente, como lo vieron en la actividad, básicamente son actividades de flexibilidad, de soltar. Puede inclusive de repente mejorar con algunas pelotitas de diferentes tamaños, coger diferentes formas no pesadas, obviamente, para mantener la movilidad y evitar, obviamente, la flexión. Como le comenté, mayormente los músculos que se van afectando en este tipo de condición son los músculos extensores. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos más a la flexión. Flexión de cabeza, flexión de tronco, flexiones de dedos, ¿no? Flexiones de cadera incluso, ¿no? Entonces la idea justamente es mejorar las condiciones de estiramiento de los dedos, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ok, tratar de mejorar la condición de estiramiento, extensiones de dedos. Puede ser pasivo, es decir, que alguien me lo haga. Puedo ser activo, es decir, que yo involucre movimientos amplios de manos, ¿no? Para evitar justamente la condición de que se quede cerrado o se quede rígido, ¿no? Eso es. Puedo utilizar manoplas, solamente sería eso accesible siempre y cuando la persona o de repente no haya una persona que le asista para hacer la extensión. Sería la única manera, aunque la verdad no lo recomiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque después involucra tensiones en los antebrazos, dolor en las muñecas, entonces no me parece en realidad, no va dirigido a ese punto, ¿no? Mayormente lo que sí es más que todo una parte más asistida, ¿no? Soltar, extensiones, estiramientos un poquito, que logren obviamente mejorar la condición de la mano. Perfecto. Había el señor Enríquez quería hacer una pregunta. Enrique, levantó la mano, Enrique. A ver. No sé si él había levantado la mano hace un momento. Enrique, ¿vas a preguntar por el chat o por el micrófono? David, mientras se decide, puedo hacer una pregunta. Claro. Una consulta, ¿el tema este de los ejercicios para las manos también se aplica para el tema de pie caído? Sí, tal cual. El pie caído es el aumento de la contracción de la pantorrilla. El músculo de la pantorrilla lo que hace es tener una mayor tensión muscular y lo que hace es que haya la caída del pie, ¿no? Y obviamente eso se acompaña con la debilidad del músculo que hace que el pie levante. Entonces,
como no puedo fortalecer mucho el músculo justamente porque ha perdido tensión muscular, entonces lo que vamos haciendo es mejorar la flexibilidad del músculo de la pantorrilla para evitar de que el pie esté caído, ¿no? Claro. ¿Y eso se puede hacer, digamos, con la ayuda también de férulas o no es recomendable? Solamente esto sería posible siempre y cuando el paciente esté en posiciones sentadas, por ejemplo, y sin apoyo. Es decir, lo ideal es que esté el paciente apoyado con sus zapatillas, con sus sandalias, en el suelo, ¿no? En una posición de 90 grados. Digamos que es muy complicado, le es difícil, le molesta, ok, puedes utilizar la férula, pero solamente en ciertas posiciones. Echado no lo recomiendo porque de todas maneras lo que hacemos es que aumentamos la rigidez articular. Entonces, al final, aparte de tener un pie caído, tengo un músculo más rígido y sobre todo tengo una articulación mucho más rígida. Entonces, puede ayudarse la férula, por ejemplo, si usted sale a pasear con su familiar y quiere de repente ir un rato al parque para que el pie no le moleste, no esté caído, puede utilizar la férula. Termina el paseo y se lo quita. No es que siempre esté con ello, o sea, no es que la férula solucione que el pie esté caído, lo que va a solucionar es que sea cambios de movimiento siempre permanentes, ¿no? Esa es la idea. Y ya, iba, perdón, Abel, y en el caso, por ejemplo, de que sí que ya un paciente tiene el pie caído hace mucho tiempo, ¿es posible recuperar de alguna manera con fisioterapia, por ejemplo, la posición anterior o ya no? Bueno, si es que lo ha tenido mucho tiempo, las probabilidades, cuanto más tiempo pase, obviamente las probabilidades se aminoran, ¿no? Hemos tenido pacientes que sí han estado años y que ya prácticamente tienen el pie equino, que es el pie completamente caído y no. Ahí sí, con fisioterapia no sería. ¿Por qué? Porque ya el músculo incluso ya se ha logrado adherir en una contracción, o sea, se ha logrado juntar tanto que por más masaje, ultrasonido, por más estiramiento que hagamos, ese músculo ya no cede, ¿no? Se afibrosa el músculo, ¿no? O sea, se pone más fibrosa, ¿no? Perfecto. Pero sí hemos tenido buenos resultados por si de repente, no sé, ha pasado 3 meses, 4 meses que el pie se ha estado cayendo y haciendo la fisioterapia, poniéndole las férulas en ciertas posiciones, manejando de repente algunas posiciones echado con un cierto apoyo en el pie, sí ha habido mejoras definitivas, ¿no? Ok, claro, perfecto. Entonces, creo que Enrique ya no va a preguntar. Yo creo que hasta ahí estamos. Yo creo que ya, ¿alguien más? Nadie más, ¿no? Listo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, Abel, por tu tiempo. Ha sido una charla muy, muy agradable, muy didáctica. Yo creo que a todos nos ha quedado muy en claro lo importante que es la terapia, sobre todo para los pacientes con ELA. Marita, ¿tú quieres comentar algo finalmente? No, quiero agradecer nomás a Abel y a todos los que han estado presentes y nos vemos la próxima semana en la siguiente charla. Gracias. Gracias, gracias a todos por Muchísimas acompañarnos. gracias a todos. Gracias, Abel. Muy Vamos amable. a colgar, ya compartimos luego la grabación. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Chao. Chao.